Muy buenas a todos y a todas. Estamos aquí en la última semana de mayo. La verdad que hemos tenido un mayo de categoría. Hemos tenido a Araceli Arias con nosotros, a Elizabeth Zunzunegui, a Juan José Fernández, y la verdad que no podíamos, o no queríamos, mejor dicho, dejar de pasar la oportunidad de entrevistar a Francisco, conocido como Prime, en verdad. Yo de hecho lo conozco como el Prime. Ole. Muchas gracias por dejar este huequito, ¿sabes? Para poder presentar los trabajos de cada uno y por Muchas invitar. gracias, tío. Muchas gracias a ti, anda ya. Bueno, te digo Prime, te digo Francisco, ¿cómo te digo? Como más coraje te dé, Fran, Prime, Francisco, Yo te Chico conozco por Curro. Prime, yo te voy a decir Prime, Claro. ¿vale? Bueno, para quien no conozca a este hombre que tenemos aquí, él es artista urbano, ¿vale? Y sí que nos gusta, porque hemos tenido, evidentemente, muchos artistas, pero muchos, digamos, dedicados al arte del dibujo, de la ilustración, y es verdad que cada uno os identificáis con algo en concreto, ¿vale? Mm. Es decir, que dentro del dibujo hay un mundo. Entonces, ¿qué es exactamente ser un artista urbano? Pues, como tú dices, claro, que cada cosa es un mundo, ¿no? Y yo me considero también un poquito como artista multidisciplinar, ¿no? Uh -huh, Porque manejo la técnica del spray y la pintura acrílica, ¿no? uh -huh, Enfocada al muralismo, pero también en cuadro, el óleo, acrílico, y me dedico a hacer encargo también, ¿no? De eso, de cuadros, y he tocado un poquito todas las ramas, ¿no? Tanto escultura, performance, incluso la música un poquito, ¿no? Y bueno, sí, en lo que más he enfocado mi trabajo ha sido en el arte urbano como, como un medio, ¿no? Para poder llegar de una manera más directa y más fácil al público en general, ¿no? Y no limitar solamente el arte a algo que está expuesto en un sitio cerrado y que casi que a veces te necesita una invitación, ¿sabes? Para poder apreciar algo que es patrimonio de la humanidad, no mi trabajo, sino el arte en general, ¿no? Porque al final, no sé, al final lo que uno intenta es reflejar o sentimientos, intentar transmitir algo, pero uh bueno, -huh. que le pertenece a todo el mundo, ¿no? Ya cada uno pues se busca su técnica. El arte urbano, hablando de lo que tú me preguntabas, el arte urbano, bueno, es un término muy amplio, ¿no? Porque abarca cualquier manifestación artística que se haga en el ámbito urbano, ¿no? Y que utilice también el, la calle y el espacio como un elemento más dentro de la obra, ¿no? Para modificarla, para lo que sea. Y yo me enfoco más al muralismo. Al tema del muralismo también he hecho graffiti, que es otro arte urbano diferente, ¿no? Pero sí he acabado desarrollando más el tema del mural, porque claro, es lo más, como decía antes, ¿no? Lo más rápido para llegar a la gente. Es decir, digamos que ese argumento mismo que nos estás dando es el motivo por el que tú decides dedicarte o centrarte más en el muralismo. Porque claro, tú estudias Bellas Artes. Sí. Claro, Bellas Artes entiendo que, vamos, yo no he estudiado Bellas Artes, pero conozco mucha gente y entiendo que es una carrera muy general, que se toca un poquito de todo. Entonces, ¿en qué momento tú, dentro de todo lo que había, ya, evidentemente hay una motivación o incluso una destreza, ¿no? Yo me siento más cómodo, creo que aporto más en esto, pues un poco también uno tira para donde se siente mejor, ¿no? Eso es. Pero, claro, es ese el motivo, es decir, el llegar a la gente es el motivo por el que tú dices, me voy a dedicar, me voy a centrar más en el muralismo. Pues totalmente, y más, o sea, más que con el muralismo, con el graffiti, ¿no? Que Uh fue -huh, desde donde comencé. uh Allá -huh, por el año 1999 empecé a hacer mis pinillos por ahí, a hacer gamberretes por la calle. Y claro, lo veía como una forma pues, rápida de hacerme notar, ¿no? Como individuo, así. Desconocía un niño que no era nadie, pues ya pintaba desde chiquitito, ya dibujaba. Y el llevar esos dibujos a la calle, ¿no? Y exponerme y además de una manera anónima, ¿no? Porque yo creo que es la esencia realmente del graffiti, lo que lo hace peculiar, ¿no? El anonimato y el crearte también como una especie de marca, por decirlo de alguna forma, ¿no? uh El graffiti está muy... O sea, no es desvirtuado, sino tiene esa mala fama, mejor dicho,
tiene esa mala fama, ¿no? Que Estereotipo, ¿no? Yo creo que tiene mucho prejuicio y mucho estereotipo. Es una cosa que eso es, también te quería preguntar. tiene mucho prejuicio, claro, y ganado. Y la verdad es que no voy a decir que no. El grafiti es ilegal por esencia, ¿sabes? Es que la gente a veces dice, no, pero eso es graffiti y las firmas que hacen los niños no es graffiti. No, 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 eso también. Las cosas como son, ¿sabes? Salió de ahí, de una manifestación de como individuos que somos, de hacernos notar, ¿no? Igual que estamos bombardeados total por todos lados con anuncios de diferentes marcas, Coca-Cola, Pepsi, Ford, Burger King, boom, 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 por todos lados. ¿Por qué no yo como individuo voy a reclamar un espacio dentro de ese sitio donde vivimos, además, ¿no? Entonces, realmente así es como surge el graffiti y cómo empiezo yo a pintar. Uh -huh. Y bueno, fui desarrollando mi trabajo hasta darme cuenta de eso, de que la gente me lo reclamaba y que podía incluso cobrar por eso. Y entonces ya empecé a enfocarlo más al mural, ¿no? Hacer las cosas más, pues, más legal y él abarca pues, muchas más cosas, más temas artísticos, ¿no? De composición, de utilizar los colores. El graffiti en esos términos también, pero es más el juego ese, ¿no? De hacerse notar y el tener un estilo que predomine y tal. Oye, Quillo, ¿tú que te dedicas a esto de... Y sé que te has movido mucho por el mundo, Quillo. ¿Quién es Banksy, tío? ¿Tú conoces a Banksy? Sí. Lo conozco de verlo por ahí en los trabajos, ¿no? Hombre, claro, como todo el mundo. No sé la cara que tiene ni nada de eso. Pero sí, ha sido siempre un referente realmente, porque es una persona que ha conseguido comercializarse, ¿sabes? Comercializar su trabajo sin abandonar ese anonimato que es la esencia, ¿no? Del graffiti. Y Claro, eso, claro. la verdad que me parece interesante. Luego que a lo mejor a veces tenga algunas contradicciones en su trabajo, bueno, esos sean otros asuntos, ¿no? Técnicamente me fascina, ¿no? Cómo maneja el stencil y cómo ha pintado por todos lados y hace muchas denuncias y tal. Y bueno, sí, pero no lo conozco en persona. Hombre. Digo, tío, lo mismo ahora aquí Francisco Mesa barra Prime nos va a decir quién coño es Banksy, ¿sabes? Sí, no, Aquí en el comité. no lo he conocido todavía. Bueno, escucha una cosa. Tú, digamos, quieres utilizar eso como una herramienta para expresar, para, vamos, más allá de encargos, ¿no? Entiendo. Si te pide un ayuntamiento, mira, queremos aquí la playa de la Puntilla, pues ya está, un encargo y punto. Pero más allá de lo preestablecido, ¿vale? Entiendo que si tú quieres hacer esa denuncia, porque es verdad que el tema del grafiti, o como yo siempre lo he entendido, al final es una herramienta reivindicativa, ya bien sea de este es mi barrio, ¿no? Ese sentimiento de predominancia o de territorial, hasta, bueno, hasta el fin y al cabo exponer temas sociales. Es decir, ¿en qué punto tú personalmente introduces ese matiz social en tu trabajo? Eso para darse uno cuenta, ¿no? De cómo la técnica no, o sea, da para mucho más, ¿no? Simplemente a pintar tu nombrecito por ahí, ¿no? Te da cuenta de todas las posibilidades que tiene y viendo también las dimensiones de los espacios y cómo se puede aprovechar esas dimensiones, cómo se puede modificar los entornos, ¿no? Y pues eso es lo que me motiva realmente a eso, aunque se me ha olvidado un poquito la pregunta que me hacía, Guilla, se me ha ido... No, lo que te preguntaba básicamente es ¿qué vuelcas tú en el tema social, en crítica social o tal? ¿Cómo lo vuelcas tú, ¿no? Al fin y al cabo. Es verdad, pues el tema social yo lo enfoco más, como hablábamos en un principio, ¿no? Utilizando la vía rápida, ¿no? El hecho como un medio para llegar. También llega un punto que me doy cuenta de que puedo integrar a las personas, ¿no? En la obra, ya no solo haciéndolo público, ¿no? Y que sea totalmente un arte gratuito para ver, sino al darme cuenta de que puedo invitar que utilizando la obra como un medio, puedo conseguir la finalidad que sea que la persona se meta dentro de la obra, ¿no? Pueda transmitirle algo y hacerlo partícipe, ¿no? Hay muchos ejemplos que se pueden hacer. Por ejemplo, el más básico, un taller, por ejemplo, ¿no? Un taller con chavales, que es lo que estoy ahora mismo, en lo que estoy centrado, que es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un taller con los chavales de primero de eso, del Instituto de la Arboleda. Anda. Y claro, bueno, estamos manejando ahí una forma para
son 60 niños, ¿no? Y meter a 60 niños en un espacio bastante reducido, pues bueno, hay que ver la forma, ¿no? Pero el hecho de que puedan hacer partícipes, ¿no?, a los demás, tanto con una idea que les llegue, como también hacerlo partícipe técnicamente, como muchas formas, ¿no? Es que hay tanto, realmente, aparte de los encargos, que él me decía antes, que eso ya es algo más como para buscarse, ¿no?, la vida uno. Los proyectos personales, sociales, que igualmente con mucho esfuerzo también se pueden acabar consiguiendo, ¿no? Subvenciones y hay formas de financiar. Y eso es lo que a mí personalmente me motiva y es lo que, bueno, como lo he hecho diferente, lo he hecho de diferentes formas, ¿no? El hecho de relacionarme mediante el mural con la gente. Bueno, que yo sepa, digamos así públicamente, seguro que tienes otras cosas, pero digamos que yo personalmente sepa, lo que se te conoce aquí oficialmente son las manos ancianas que están en la bajamar. Sí. Ese, digamos, puede ser el... Bueno, eso entiendo que fue un encargo, ¿no? Eso, lo de la bajamar, eso fue un proyecto que se hizo con el ayuntamiento en el 2016, que hay unas manos, ¿no?, como tocando flamenco, sí, en unas maderas, que desgraciadamente está muy deteriorada, ¿no? Y estaría sí, bien, está muy pues, deteriorada. que se interviniese de alguna forma, ¿no? Se arreglase, se restaurase, porque no se tuvo en cuenta cuando nos dieron los soportes, no se tuvo en cuenta el barnizar y el tratar la madera para que con el tiempo, pues, no se abriese, ¿no? Y no con la humedad encima al lado del río. Y del río. Claro. Eso es una lástima realmente, que ese sea de los pocos trabajos que quedan míos aquí, ¿no? Porque antiguamente sí tenía bastante. Antiguamente teníamos concedido diferentes transformadores por la ciudad y los teníamos pintados. Y bueno, muchos muros que han ido desapareciendo poquito a poco, claro. También estuve muchos años fuera y en ese tiempo, pues claro, ahora toca, pues, a renovar todas las cositas. Y también hay otro ejemplo de mano, que no sé si a lo mejor te referías a ese, que sí son manos ancianas que están en el hogar del pensionista. Sí, justamente las estaba viendo y yo di por hecho que eran tuyas. Claro. Di por hecho que eran tuyas, sí. Ese sí es un trabajo más actual. Eso lo hice en el 2019, hace un par de añitos. Bueno, y eso, por ejemplo, el trabajo ese de las manos, eso fue interesante hablando, ¿no?, del tema de hacer obras de alguna manera social, ¿no? En este caso fue un taller también, pero con las personas de allí, del hogar del pensionista. Diferentes abuelitas y abuelitos se apuntaron, ¿sabes? Y estuvimos ahí pintando graffiti, bueno, pintando con spray, ¿no? Pero una técnica, estuvo gracioso, la verdad que nos lo pasamos bien. Fue interesante. La verdad que tiene que ser un constante guapo verte a una persona mayor con un spray ahí. Sí, de verdad. Y además también, ya no solo el ayudarme, ¿no?, a hacerlo, sino también intervinieron con la temática, ¿no?, para elegir la temática. Este trabajo son diferentes imágenes antiguas del puerto, que es lo que ellos, pues, más, no sé, es lo que más me pidieron, ¿no? Siempre me hacían alusión, pues, a sitios antiguos del puerto que han desaparecido, ¿no? Y a mí también, como portuense, me llama mucho la atención el conocer esos espacios que ya no lo podemos conocer, ¿no? Claro. Pero sé cómo era. Y entonces de ahí, pues, utilizando diferentes fotografías antiguas, hice más o menos una especie de montaje mental de cómo serían aquellos sitios, ¿no?, antiguamente, como el Aculadero, esa zona, ¿no?, la playa La Colorada. La pinté, aunque no la he conocido. Y bueno, ellos intervinieron con la temática y también le eché fotos a sus manos haciendo las diferentes actividades que hacen allí y se las pinté, ¿no? Y son además actividades muy tradicionales, muy típicas, interesantes además, ¿no? Que siempre estamos, ay, que no hay trabajo y nos quejamos de muchas cosas, pero bueno, y siempre ha habido unos oficios tradicionales que, yo qué sé, que también nos podemos poner a aprender a hacer canachos. A mí no me importa, ¿sabes? Me pongo de canachero cualquier cosa, al fin y al cabo, ¿no? Pero está bien, ¿no?, aprender un poquito de esos oficios antiguos. Ignacio, ¿tú le quieres preguntar algo? Porque como antes has dicho que ya no tienes muchas obras por el puerto, aparte de esta de las manos que has estado hablando, por hacer un recorrido de las obras que vamos, si alguien quiere hacer una ruta de obras de Francisco Pryme, ¿por dónde tiene que ir? Pues bueno, aquí en el puerto
tenemos el caso de la cigüeña del centro. Bueno, esa es otra historia aparte. Ahí nada más que queda, ¿no? La mitad. También en el Ancla, por ejemplo. En el Ancla hay un mural que hice hace 11 años ya. Y bueno, se sigue persistiendo ahí, que son unos peces, un pez marlin, un pez vela. No sé si lo habréis visto. Y qué más, bueno, hay cositas por ahí. Aparte de muchos encargos que son privados, ¿sabes? Y en el Guadalajara también hay varios murales míos, tanto antiguos como un poquito más, bueno, nuevecitos. El último mural que hice allí fue en el 2013, creo ya. En que hace un tiempito, o en el 2012, no me acuerdo. Allí en el Lara, ¿no? Luego, la barriada de Los Cacas, el Pinar Alto, en la barriada de Pinar Alto, ahí teníamos también muchas referencias, pero ahí también se han ido perdiendo un poco. Y los transformadores creo que no quedan ninguno, queda el del Parque Europa, ¿sabes? Que igual está muy deteriorado. Lo que pasa que es complicado ahora acceder a permisos, ¿no? De las compañías para eso. Hay que insistir un poquito, ¿no? Y la verdad que tampoco me he puesto ahí mucho a insistir encima. Pero se podría conseguir realmente, yo creo, ¿no? Renovar los permisos. Yo creo que podría ser una buena iniciativa, ¿no? Utilizar esos espacios que están repartidos por la ciudad, que algunos son de unos formatos bastante interesantes y están ubicados en sitios que al final tienen un poquito por turístico, por lo que sea, ¿no? Pero están concurridos y se podía aprovechar, ¿no? Tienen mucho potencial, como, qué sé yo, por ejemplo, el transformador que hay yendo para el Paseo de la Puntilla, por el Camino de los Enamorados. A la entrada del Pinar hay un transformador alto, ¿sabes? Que acaban de pintar ahora de blanco, está muy deteriorado. Ese transformador, por ejemplo, tiene un potencial increíble, ¿no? Y bueno, es cuestión de moverse, ¿no? Y de estar continuamente proponiendo y eso, y hablando con la gente. Pero sería interesante, ¿no? De utilizar esos lugares. Más obras, la verdad, que ir, no sé, ahora mismo, lo mismo ahora me van ocurriendo y te voy diciendo, ¿no? Bueno, eso no te preocupes. Y te quiero hacer una pregunta un poco compleja, a ver si te la sé decir, porque antes has estado hablando un poco de cuál es la relación del graffiti con la ciudad, ¿no? Me imagino que la relación con el ayuntamiento y siempre rozando la ilegalidad, tendrás cosas que contarme sobre eso, ¿no? Bueno, la verdad que con el ayuntamiento del puerto de Santa María no hemos hecho muchas colaboraciones, ¿sabes? La de la cigüeña que hicimos en el 2019, ese sí ha sido la única colaboración realmente que hemos hecho, ¿sabes? Con las instituciones de aquí, de la ciudad. Y es un poquito una pena, ¿no? Que aquí no se ha puesto tanto, aunque siempre es bueno también, yo qué sé, o sea, mejor dicho, no hay que echar las pelotas fuera de las responsabilidades, ¿no? Porque, como hablaba antes, también es responsabilidad mía y de las personas que tenemos ideas de proponer y de buscarnos la forma, ¿no? Y si hace falta independizarse un poquito de las instituciones para poder agilizar algunos asuntos de los que nos podamos, ¿no? Independizar de ellos, pues viene bien, ¿no? Y yo aquí en el puerto, por lo menos, he intentado, las cosas que he hecho siempre han sido por mi cuenta, contando con otras compañías, otras empresas también, ¿no? Y con el ayuntamiento, la verdad que poquito hemos trabajado. En otros ayuntamientos sí, la verdad que desgraciadamente eso que dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Algo así, es verdad, ¿sabes? Lo he comprobado yo y que al final en otros lugares incluso las instituciones te reciben con las manos abiertas, ¿no? Y encantado de escuchar propuestas y de buscar la forma de llevarlas a cabo. Y bueno, aquí pues habrá que insistir un poquito más, ¿no? Y acá habrá que seguir proponiendo y buscando alternativas porque hay muchas posibilidades que ofrece también esta ciudad y que están por explotar, ¿no? En temas artísticos es un poquito una lástima que esté tan abandonado siendo una cuna de arte tan grande, ¿no? Y habiendo unos estilos en todos los aspectos, ¿no? Que esté tan dejado, pues bueno. Si no tenemos el apoyo de las instituciones, pues lo tendremos que hacer por nuestra cuenta. Está claro. ¿Sabes? Yo creo que la expresión de nadie es profeta en su tierra es la expresión más usada en este formato por todas las personas. ¿Sí? Quiero decir que es un factor común que están teniendo todos los artistas de aquí del puerto. Todos. Que lo que iba a decir que sí que es cierto que, bueno, cada vez que alguna colaboración, algo siempre se hace, ¿sabes? Porque al fin y al cabo sois personas que lleváis años dedicándose a esto.
¿sabes? Entonces, en ese transcurso de los años, pues algo ha caído. No es ni ni por supuesto significativo para lo que tendría que ser, ¿sabes? Pero sí que es cierto que el factor común es ese, es la dejadez de este ayuntamiento, ¿sabes? Desconocimiento por los artistas que tiene, es la falta de explotación, ya no solamente de espacios turísticos, como tú bien decías, sino de un montón de espacios que al fin y al cabo son para la gente de aquí. Es que tampoco tenemos por qué también pensar en el turista. Coño, es que todo el mundo quiere tener su barriada bonita y por qué no, en las propias barriadas, ¿sabes? Hay unos espacios brutales. Vamos, yo que vivo por el Mercadona de Los Pinos, yo tengo enfrente mía de mi balcón, no sé, 4 paredes blancas gigantescas y vivo en una barriada que es la antigua barriada de los marineros. Y dices tú, tío, ¿sabes tú que no estaría bonito en una barriada tan característica como esta que esto esté lleno de temática marinera? ¿Sabes? Por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Y se transforman los lugares, ¿no? Es increíble. Al exacto, final, exacto. Y no hace falta hacer grandes intervenciones, ¿no? Con pequeñas intervenciones al final se modifica y se hacen incluso medio conocidos esos lugares, ¿no? Es lo que te iba a decir exactamente. Es lo que te iba a decir exactamente. Hay un proyecto, bueno, hubo un proyecto en Canadá que era precisamente de una zona que se había quedado súper deshabitada porque era un antiguo polígono. Y claro, esta gente por extensiones tienen un montón de zonas verdes, es decir, las ciudades están concentradas, pero después hay mucho espacio sin habitar, ¿no? Y se había quedado en un sitio súper marginal, pero marginal, tipo, yo qué sé, ocupa, entiéndeme, que la gente que había ahí pues era personas en riesgo de exclusión social y todo el tema. Y coño, empezaron ahí a meterle tema de arte y a día de hoy es uno de los sitios más caros y más revalorizados de todo Canadá, ¿sabes? Es un tema, es una historia aparte también y además como utilizan el arte urbano para gentrificar, ¿no? Como método de gentrificación. Y también, bueno, eso utilizándose de una forma fea, ¿no? Que yo creo que casi dejaría de denominarse arte, ¿no? A tener un propósito tan ruin, realmente, ¿no? Que es ese. No engrandece un sitio, o sea, para la gente en sí, sino para eso, para especular, ¿no? No, pero bueno, perdona, pero el proyecto que te digo ya no es que sea un espacio único para eso, sino que es que ahí al final se llega a integrar de tal manera que ya no es que eso se convierta en la élite del mundo, sino que es que todo lo contrario, que es que a raíz de ahí se han empezado a vivir ese sitio, integrándolo con el resto de la ciudad, que es diferente. A lo mejor no me he expresado bien, ¿sabes? Claro, había entendido mal. Sí, eso claro. En verdad, sí, al final eso transforma los lugares y lo hace punto de referencia, ¿no? Exacto, de cómo es capaz de integrar. ¿No? Claro. Lo integra y eso lo hace punto de referencia culturales y históricos, todo lo que tú también quieras realzar, ¿no? En la obra. Hay muchos ejemplos de ese estilo, ¿no? De cómo mediante el arte, pues, se ha conseguido revitalizar un sitio, ¿no? Y que las mismas personas, que a veces incluso estaban medio... ¿Cómo se dice? Medio excluido, medio... Eso, que la misma gente sí, excluido, pero cuando las personas como que te autoexcluyen, como están estigmatizados, ¿no? La misma gente a veces se siente estigmatizada en determinados lugares, en determinadas barriadas, ¿no? Y mediante la intervención de murales, en este caso, por ejemplo, cómo se puede revitalizar, ¿no? Las paredes y conseguir incluso reflejando, por ejemplo, temas culturales de las mismas personas que viven allí, porque se sientan orgullosos de su lugar y de su cultura y de su gente, ¿no? Yo en lo personal, por ejemplo, un trabajo que sí ahora mismo, y le tengo mucho cariño, que hice fue el de Tenerife, en Canarias, en el pueblo de los cristianos, en el sur de Tenerife. Y bueno, era un mural que era un paseo completo. Era un paseo donde había puentes, había túneles, escalera para arriba, escalera para abajo. Y estaba totalmente abandonado, ¿no? Y a mí me llamó la atención las dimensiones de los muros que iban haciendo el paseo, el potencial que tenía. Y además de que comunicaba 2 playas súper turísticas, una con la otra. Era el único camino, bueno, casi el único, no había otro por arriba, pero el camino que comunicaba las 2 playas estaba totalmente abandonado. Olía feo, a meao, ¿sabes? La gente se metía por esos sitios porque además estaban muy oscuros, ¿sabes? Pues a beber, a lo que sea.
Y empecé a intervenirlo, ¿no? Y al final el pueblo entero se volcó al ver el resultado y ya pues empezaron a colaborar, a participar, se metieron las instituciones, las diferentes empresas del sitio, ¿no? Y entre todo, pues conseguimos hacer ese mural un punto de referencia en el sur de Tenerife. Y cambiaron, le metieron lucecitas, lo pusieron bonito, abrieron más negocios, ¿sabes? Fue la verdad que increíble, ¿sabes? Por lo menos en lo personal fue una experiencia bastante bonita el ver cómo cambió ese sitio, ¿no? Y cómo la gente pues apreció también el trabajo y quiso participar. Qué guay. Y así en el extranjero, ya que has dicho que te has pegado tanto tiempo fuera, ¿dónde has estado por ahí en el extranjero? Pues la primera vez que me fui, bueno, que crucé el charco, porque aquí en Europa sí me había movido un poquito, así. Había viajado a Italia, Portugal, y siempre con lo opuesto, casi, ¿no? Y la primera vez que crucé el charco fue a México y fue con un intercambio que hice con la universidad. Me amañé, ¿sabe? Para convalidar varias asignaturas y me fui para allá. Y Gloria, a Yucatán. Me fui allí a Mérida a estudiar y aproveché allí, ¿sabes? Para desarrollar un proyecto que me diese la posibilidad de conocer y de poder viajar también por allí, ¿no? Entonces, pues dediqué el trabajo a retratar a las diferentes personas que iba conociendo y a caracterizarlas con diferentes animales con los que se podría identificar, ¿no? Esa persona. Porque la cultura prehispánica de toda esa zona, ¿no? Mesoamericana, tiene mucho valor los animales, ¿no? Y cada animal, incluso cada planta, tiene una simbología y un significado detrás a mí cuando lo conocí me encantó, ¿no? Y me Creo que se llaman náhuatls, ¿no? O algo así, el ¿no? nahual, eso es. El nahual. Que también tiene más significado esa palabra. Esa palabra es más del centro de México, o sea, más es azteca. Pero igualmente es ese concepto, claro. Y qué sé yo, y también otros trabajos que por esa zona, que en lo social han sido bastante interesantes, por ejemplo, el que hice en el 2018, fue o el 2019, no me acuerdo, 2018, en Colombia, en un pueblito que se llama Capurganá, que bueno, es un pueblo que no sale ni en el Google Maps. No, ahí está, se ve en 2 calles y ya, y eso es el pueblo, ¿sabes? Y entonces, no sé, me pareció interesante que el pueblo nunca había estado cartografiado, ¿no? Nunca nadie había hecho un mapa del pueblo y a pesar de estar abriéndose ahora al turismo, ¿no? Está un poquito así empezando a abrirse, haciendo así muchos proyectos de hoteles, de hostales más bien, y todo muy ecológico, ¿no? Siempre utilizando elementos de allí mismo, ¿no? De la zona. Capurganá está en la frontera entre Panamá y Colombia, ¿no? En la selva del Darién, en la parte caribeña. Y el caso que me pareció interesante que no estuviese el pueblo cartografiado a pesar de estar abriéndose al turismo, ¿no? Y un mapa turístico es algo esencial, ¿no? En cualquier sitio. Entonces empecé a desarrollar ese trabajo enfocado en un mural, ¿no? Y cartografié el pueblo entero, lo pinté en un mural y luego la gente, pues, o sea, y claro, yo tengo que vivir, tengo que comer. Y la manera de eso, aprovecharlo también, pues, fue que las personas que quisieran publicitar sus diferentes hotelitos y negocios, pues se lo pintaba dentro del mapa, ¿no? Que al ser público, un medio público, estaba en un muelle y pues era bastante interesante, ¿no? Y al final pues, todo el pueblo se involucró y bueno, ahí pasaron de todo. Conocí a todo el mundo, ¿sabes? De allí. Y fue una experiencia, la verdad, que genial. Fue una locura. Y fue bonito también eso, ¿no? De ver cómo la gente del pueblo, al ver su pueblo pintado, ellos mismos, mira, aquí tengo yo la barbería, tú me puedes poner mi logo, no sé qué. Fue interesante. Ese ha sido, la verdad, que un proyecto bastante bonito que hice allí. Otros en Panamá también. En Panamá pinté un muelle también. La entrada a una islita en bastimento. Y bueno, son muchos trabajitos así. Pero la verdad que ese, por ejemplo, de Colombia también tengo mucho cariño a ese trabajo por el hecho de cómo se implicó todas las personas, ¿no? Y cómo me ayudaron. Mientras yo estaba pintando, había gente que se ponía a enseñar el trabajo por ahí a las diferentes personas del pueblo, ¿no? Para que conocieran, estuvo guay.
Qué guay, tío. qué, qué lástima de no tener la oportunidad de toda tu experiencia que has recolectado y todo esos sitios que has vivido, no poder plasmarla. Bueno, pena de no poder plasmarla actualmente aquí. Esperemos que tengas la oportunidad de hacerlo, como está claro. Claro, porque además, como hemos dicho, no podemos depender tampoco de unas instituciones o de, ¿sabes? Para poder desarrollarnos personalmente ya, ¿no? Y poder dar la oportunidad también a todos nuestros vecinos a que también podamos desarrollar, aportar, ¿no? Para que todos nos desarrollemos. Y hay que independizarse y desde luego que ya estoy trabajando en algunos proyectos, aparte de los encargos que tengo varios, estoy desarrollando algunas ideas que tengo para intervenir aquí en el puerto y hacer unos trabajos como se merece la ciudad, ¿no? Porque no sé si habéis visto, por ejemplo, el trabajo que hicimos mi hermano Manolo Mesa, que también pinta murales, y yo en Portugal, un edificio, ese ha sido mi trabajo más alto, por lo menos para mí. Y fue un edificio, creo que eran 7 o 8 plantas de alto, o 9, no estoy seguro. Pero bueno, eso lo hicimos en una semana entre los dos, ¿no? Y es en un pueblito chiquitito de Portugal, en Oliveira de Aseméis. Retratamos un oficio tradicional de allí, que es el de soplador de vidrio, ¿no? Y el pueblo, como respondió, fue una maravilla, ¿no? Respondió increíble, ¿no? Y un trabajo de esa misma características que lo podemos hacer fuera, y siempre nos lo valoran mucho fuera, lo vamos a hacer aquí en el puerto. Si pudiésemos contar con el apoyo, ¿no? del ayuntamiento y de los responsables, sería genial, o sea, que hace falta ese apoyo, por lo menos para el tema de licencias, de permisos, de actuar en la vía pública, ¿no? Si contásemos que sea con esas mínimas cosas, ¿sabes? Esos mínimos asuntos, la verdad que le estaríamos bastante agradecidos y poder dar pie a desarrollar obras bonitas, ¿no? Como se merece el puerto y realzar oficios también de aquí tradicionales que están muy descuidados, como la pesca, como qué sé yo, como tantas cosas de la cultura musical de aquí, ¿no? Y el flamenco y al final la cultura muchas veces la simplificamos, creo yo, ¿no? Siempre hablando de cultura a veces siempre nos quedamos a veces pues en el arte, ¿no? En lo musical, en la pintura, en la escultura, el teatro, pero la cultura realmente abarca muchas cosas, ¿no? Que se está olvidando. Y se está olvidando, pero vamos, de manera increíble, ¿no? Como yo que sé, toda la tradición, las tradiciones, por ejemplo, de medicinales, las tradiciones de cocinar, de cómo cocinar de los platos típicos de aquí, ¿no? La tradición a veces siempre se asemeja, le tiramos los toros, pero hay muchas cosas, ¿no? Mucha sabiduría ancestral, maneras de construir, cómo construían antiguamente las viviendas con elementos de aquí de la zona, ¿no? Maneras de trabajar la tierra, ¿sabes? Son muchas cosas que forman parte de la cultura de un pueblo y de la identidad, ¿no? Y a veces no se le presta la atención que se merece y yo por lo menos desde mi ámbito, que es la pintura, sí me gusta mucho dedicar esa temática, ¿no? A dedicarle el tema a eso. Y me encantaría, y lo haremos aquí en el puerto, el poner esos oficios y esas personas que también se merecen retratar, ¿no? El verse retratar y verse, que no siempre tiene que ser, yo qué sé, un multimillonario, yo qué sé, el que se le valore, ¿no? Claro. Sí, No, sí. la gente anónima, los sin nombre que hay, que son los que más aportan a la ciudad siempre y están ahí olvidados. Y se olvida su cultura y se desprecia incluso, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a estar en la lucha para que todas esas cosas se recuperen, ¿no? Te iba a preguntar por tus proyectos en el puerto, pero ya veo que... Ya me he entrado. No, vamos, genial. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que hay o que hubo una escena o una historia del graffiti aquí en el puerto? Y si también quiere aprovechar un poco para hablar de los referentes tuyos. Aquí en el puerto hubo una escena de graffiti gorda como en toda España cuando fue el boom, ¿no? Allá por los 90 y por principio del 2000, el graffiti fue un boom, ¿no? En esa época, claro, no había redes sociales, el perfil te lo tenía que crear tú en la calle, tu perfil, ¿no? Y darte a conocer, no con fotitos por ahí, sino de cara al público.
Y, y aquí en el puerto y en la provincia, Jerez siempre ha estado mucho más avanzado en el graffiti que el resto de ciudades. Pero aquí en el puerto hubo una escuela bastante grande cuando yo empecé. Ya había muchísima gente. Yo empecé eso como en el 99 y recuerdo pues que en esa época estaba el Escuadrón 7,5, por ejemplo, que eran para mí unos referentes en ese momento. Era una banda, ¿no? Ahí de varios. Estaban la gente de Agresión Manada. Ahora suenan nombres un poquito... Estaban, yo que sé, había mucha gente, todo el mundo pintaba, todo el mundo tenía una firma, estaba el puerto bombardeadísimo por todos lados estaban pintarraqueados. Y claro, en ese cardo, pues ahí es fácil que uno se motive, ¿no? También es fácil motivarse por la calle. Y también es interesante, yo creo, de esa época el hecho de que no hubiese internet, ¿no? La referencia que teníamos era solamente de lo que veíamos, ¿no? Hoy en día cualquiera ya con tanta información que tenemos ya tiene muchas referencias y se ahorra mucho trabajo, ¿no? Es como también, yo qué sé, en el mundo del skate, por ejemplo, ¿no? La gente hoy en día ya viendo unos cuantos vídeos ya sabe más o menos cómo poner los pies para hacer un truco, ¿sabes? Pero antiguamente cuando no estaban los vídeos eso te lo tenía que experimentar tú, ¿no? Y eso la verdad que engrandecía y le daba, creo yo, más valor a todo, ¿sabes? Que ahora que tenemos más información, no se valora, ¿sabes? Y contamos además que siempre va a estar ahí la información y no se valora todas esas cosas, pero en esa época a mí me encantaba, la verdad, era motivante salir a la calle y siempre encontrar piezas nuevas de alguien te picaba, ¿no? Y dices, chico, mañana voy a pintar yo, ahí es lo más alto todavía. Y fue una época interesante esa ahí. Había bastante gente aquí en el puerto. Bueno, es de decir que hasta yo firmaba. O sea. Tú, que todo el mundo tenía su firmita, ¿eh? Ahí. Yo me acuerdo cuando estaba la barriada del Juncal, o que es ahora la barriada del Juncal, cuando estaba haciéndose, que estaba todo en obra, que después del colegio, yo estudié en el Juncal y en Antonio de la Torre. Y después del colegio, un compañero mío y yo, que él vive justamente en la bajada de la Variante, algunas veces yo me quedaba a comer en su casa, lo típico, ¿no? Y nos íbamos a las obras y nos íbamos a pintar. Aprovechar, claro, el solecito y a mí me encantaba eso. Y lo he hecho un poquito en falta también la adrenalina, ¿no? Del graffiti, porque al final ya uno lo enfoca más, ¿no? Al trabajo, y también eso pues requiere una responsabilidad. Yo no me puedo permitir ahora ponerme a hacer el loco, ¿no? Por ahí. Pero la verdad que la adrenalina esa de ese mundillo se echa un poquito en falta. Pero qué guay, tío. Que antes el graffiti no era graffiti, sino era ilegal, ¿no? Entonces tenía ese... Claro, es que con lo que hablábamos antes, ¿no? El graffiti realmente es que por esencia es ilegal. Claro. La esencia del graffiti realmente no necesita un permiso de nadie. Ponerte tú, ¿sabes? Y ubicarte tú en el espacio, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Que también, pues claro, ahora hay que si los muros legales y hay muchas posibilidades, se puede intervenir en muchas cosas, pero la esencia sí es realmente ilegal, yo creo. Pero bueno, como todo arte acaba también evolucionando y adaptándose a los medios y eso es, claro, total. Hoy en día hay muchas más posibilidades, ¿no? Que había antes, en todos los aspectos, ¿no? Yo qué sé, la maquinaria que tenemos hoy en día ya para poder subirnos súper alto a pintar, ¿no? Y toda la facilidad también el material, ¿no? El material que tenemos es mucho más bueno. Los aerosoles, claro. Ahí está. Tanto la pintura es más buena, dura más, como tampoco contamina, ¿sabes? Y tiene más precisión los sprays hoy en día, ¿no? Se hace más sencillo también el manejarlo. Los colores tienen mucha más calidad, está todo mucho más... Y además, también la gente, pues tienen también un concepto mucho más rico, ¿no? Del tema del grafiti en el mural. Ya se han visto que no es simplemente eso de vandalismo, ¿no? Sino que el grafiti y el mural pues abarca mucho más, ¿no? ¿Nos puedes hablar algo sobre si tiene algún tipo de técnica o de un proceso creativo tuyo a la hora de plasmar tu grafiti o tus murales? Pues yo técnicamente lo que más he manejado siempre ha sido el spray, el aerosol sobre todo, ¿no? Y
Y la manera de intervenir en los espacios siempre me gusta tener en cuenta mucho a las personas, ¿no? A las personas que viven ahí, en ese sitio, ¿no? Podría llegar y pintar lo que me diese la gana, ¿no? Como hace la mayoría, en verdad, ¿no? Cada uno va, pum, pum, se hace lo suyo, su movida, pero, no sé, si hay gente que vive ahí, ¿no? O gente que si le voy a pintar la casa a alguien, que menos, ¿no? Que tener en cuenta, ¿no? A los vecinos que viven en el bloque y si pudiese, de alguna forma, hacer que ellos intervengan en el proceso ¿no? En el proceso de creación de eso, como puede ser eso, eligiendo temáticas o pudiendo retratar uno de ellos, ¿no? Retratando una experiencia, poniendo en valor a esas personas, su historia. Yo creo que eso es lo que a mí personalmente me motiva a pintar y es un poquito siempre el proceso que intento seguir. El conocer a las personas del entorno y el brindarle mi trabajo. Uh-huh. Bueno, Brian, redes sociales. Es decir, yo, por ejemplo, que está bicheando tu Instagram, he visto que lo tienes muy volcado también en tu trabajo. ¿Cómo te puede buscar la gente por redes sociales? Por redes sociales, pues Francisco Primes por Instagram y Francisco Mesa, Francisco_Mesa por el Instagram y por el Facebook Francisco Primes, PRAINZ. Perfecto. Y de todos modos, sí, no suelo, la verdad, prestarle mucha atención a las redes sociales, pero bueno, intento estar, cada vez que hago algún trabajito y eso, lo voy compartiendo por ahí. Una cosita que me ha venido a la mente, ¿sabes? Pensando en otra forma, ¿no? De que las personas puedan participar. Lo quería contar al principio, cuando estaba explicando de qué forma empecé, ¿no? A desarrollar mi trabajo y a pasar de grafiti al mural. Y el trabajo clave con el que me di cuenta, ¿no? Que podía hacer mucho más y que podía implicar a las personas dentro del trabajo, fue uno que hice para una amiga que valoro mucho, que quiere un montón, que hace tiempo que no veo, María se llama. Pinté una vez un mural en la playa en el Cangrejo y era un pirata, así, pinté un pirata con un catalejo, ¿no? Apuntando para un sitio. Y luego en una parte del mural escondí, esto es primicia, esto no lo he contado en verdad a poca gente, escondí un mapa que yo misma había dibujado, ¿no? Y en el mapa era un mapa del Cangrejo, de la playa del Cangrejo. ¿Sabes? Ubicando una parte ahí con una X. Y luego cuando la persona vio el mapa, pum, pum, se fue para el sitio, ahí se encontró un tesorito, un regalito que le habíamos hecho entre todos los amigos, ¿no? Y entre la familia. Y ese fue el trabajo con el que me di cuenta de que, claro, de que el mural no tiene por qué ser un fin, ¿no? En sí, sino que puede ser un medio para que una persona se integre en una historia y poder ahí guiarle a la movida. Sí, estuvo la verdad que bonito. Y le mando un saludo a María. ¿Sí me ves? Oye, pues cuando tengas el vídeo se lo mandas a María, con eso ya retomar contacto, coño. Eso es. Pues sí.
Pues bueno, Prime, muchísimas gracias de verdad por acogernos también y contarnos tu experiencia. Nada que decir que para cualquier proyecto que tengas en mente, que cuentes con nosotros. Nosotros siempre desde nuestras posibilidades intentamos daros el mayor apoyo posible a los artistas locales. Y, Gracias, de verdad. y más alguien tan... Se valora el trabajo que estáis haciendo. Pues muchísimas gracias. ¿Sabes? Davo, ya no solo a mí, sino hay tanta gente aquí en el puerto, ¿no? Y tanta creatividad que eso, tenemos que buscando la forma para sacarla fuera y ponerla. Totalmente. Pues sí. Así que bueno, darte las gracias, decirte que para lo que quieras, y por nuestra parte todo un placer. Esperamos vernos ya en la calle, ahora que podemos ser un poquito más callejeros. Claro, eso es, lo mismo digo, contáis conmigo para lo que haga falta. Y muchas gracias por vuestro trabajo. A ti. Besote. Un beso, Irene. Chao, Ignacio.